Hay personas que pasan toda su vida persiguiendo desesperadamente aquello que creen que necesitan para ser felices, corriendo detrás del dinero, del amor, del reconocimiento, de la estabilidad, intentando controlar cada detalle del futuro como si la existencia fuera una batalla interminable que solo puede ganarse a través de la tensión, la ansiedad y el agotamiento. Pero cuanto más intentan dominarlo todo, más sienten que la vida se les escapa entre los dedos. Porque existe una verdad que pocos comprenden y que los estoicos descubrieron hace siglos. Todo aquello que persigues con desesperación se aleja, mientras que aquello para lo que te preparas interiormente termina llegando de manera natural cuando aprendes a vivir con calma, claridad y dominio de ti mismo. La mayoría de las personas viven atrapadas en una guerra silenciosa contra la realidad, luchan contra lo que no pueden cambiar, se obsesionan con resultados específicos, se desesperan cuando las cosas no suceden exactamente como esperaban y convierten cada retraso en una tragedia personal, sin darse cuenta de que la vida jamás responde bien a una mente desesperada, porque una mente llena de miedo no puede ver oportunidades, una mente llena de ansiedad no puede escuchar su intuición, y una mente dominada por el caos termina destruyendo con sus propias manos aquello que tanto desea construir. Y por eso hoy necesitas entender algo que puede transformar completamente tu existencia. Manifestar no se trata de controlar el universo, sino de convertirte en alguien capaz de caminar en armonía con él. Imagina por un momento que tu vida es un océano inmenso y que tú llevas años intentando mover las olas con tus propias manos, agotándote, frustrándote, sintiendo que todo depende exclusivamente de ti. Pero llega un punto donde entiendes que ningún ser humano puede dominar el mar. Lo único que puede hacer es aprender a navegarlo con inteligencia, ajustar las velas, comprender los vientos y mantener la calma incluso en medio de la tormenta. Y esa es precisamente la esencia del estoicismo. Dejar de pelear contra la corriente y empezar a usarla a tu favor. Porque cuando aprendes a relajarte interiormente, cuando dejas de obsesionarte con lo que aún no tienes, cuando sueltas la necesidad enfermiza de controlar cada resultado, ocurre algo extraordinario. Tu mente se aclara, tu energía cambia, tus decisiones mejoran y empiezas a atraer experiencias completamente distintas. No porque el universo haga magia, sino porque tú ya no eres la misma persona que antes vivía dominada por el miedo y la carencia. El problema es que muchos quieren transformar su vida sin transformar primero su mentalidad. Quieren abundancia mientras viven pensando en escasez. Quieren amor mientras se sienten vacíos por dentro. Quieren paz mientras alimentan pensamientos destructivos todos los días. Pero la realidad siempre termina reflejando aquello que cultivas en silencio dentro de tu mente. Porque tus pensamientos son semillas y tu vida es el fruto inevitable de aquello que decides alimentar diariamente. Cada pensamiento negativo repetido constantemente se convierte en una prisión invisible. Cada miedo sostenido durante demasiado tiempo termina moldeando tu percepción del mundo, y poco a poco comienzas a ver obstáculos donde antes había posibilidades. Comienzas a desconfiar de la vida, comienzas a vivir esperando decepciones, y sin darte cuenta te conviertes en alguien que ya no crea, sino que simplemente sobrevive. Pero los estoicos enseñaban algo distinto. No puedes controlar todo lo que sucede fuera de ti, pero sí puedes dominar la forma en que interpretas lo que ocurre, y esa diferencia lo cambia absolutamente todo. Piensa en cuántas veces sufriste más por las historias que inventaste en tu mente, que por la situación real. ¿Cuántas noches perdiste imaginando tragedias que jamás ocurrieron? ¿Cuántas oportunidades rechazaste por miedo al fracaso? ¿Cuántas veces dejaste que el pasado definiera quién eras hoy, cuando en realidad el pasado ya no existe más que en tus pensamientos? Porque el ayer solo tiene poder mientras sigas aferrándote a él emocionalmente. Hay personas que cargan heridas antiguas como si fueran cadenas eternas. Siguen viviendo desde la traición que sufrieron hace años, desde el error que cometieron, desde el abandono que experimentaron, y convierten ese dolor en una identidad permanente. Pero escucha esto con atención. Tú no eres aquello que te pasó. Tú eres aquello que decides construir a partir de lo que viviste.
Y el momento en que entiendes eso, recuperas un poder que jamás debiste entregar. La vida comienza a cambiar cuando dejas de preguntarte por qué ocurrió algo y empiezas a preguntarte para qué ocurrió. Porque incluso las experiencias más dolorosas pueden convertirse en el origen de tu transformación si decides aprender en lugar de quedarte atrapado en el resentimiento. Y ahí es donde aparece una de las fuerzas más poderosas que existen, la gratitud. No la gratitud superficial de repetir frases vacías, sino la gratitud profunda de quien comprende que incluso en medio del caos todavía posee razones para seguir adelante, porque mientras muchos viven enfocándose obsesivamente en lo que les falta, olvidan apreciar todo aquello que ya tienen. Y una mente incapaz de valorar el presente jamás podrá disfrutar el futuro, aunque consiga todo lo que desea. La gratitud transforma tu percepción, porque deja de entrenar tu mente para detectar carencia y comienza a enseñarle a reconocer abundancia. Y cuando cambias tu enfoque interno, cambian también las decisiones que tomas, la energía que transmites y la forma en que enfrentas cada situación. Porque una persona desesperada transmite necesidad, pero una persona en paz transmite seguridad, claridad y fortaleza interior. Y aquí aparece otra verdad que puede incomodar a muchos. No puedes construir una vida extraordinaria con una mente agotada, porque vivimos en una sociedad que glorifica el estrés, la hiperproductividad y el cansancio constante, como si descansar fuera una debilidad. Pero incluso los grandes filósofos entendían que una mente agotada pierde claridad, pierde visión y pierde capacidad para actuar correctamente. El descanso no es un lujo, es una necesidad espiritual y mental, porque cuando duermes adecuadamente, cuando permites que tu mente se calme y deje de vivir en alerta permanente, empiezas a recuperar la claridad que el ruido diario te había robado. Y muchas veces las respuestas que no encontrabas en medio de la ansiedad aparecen después de un momento de silencio, de descanso y de tranquilidad profunda. Por eso las mañanas tienen un poder tan importante, porque los primeros pensamientos del día moldean el estado emocional con el que enfrentarás el resto de tus horas. Y si despiertas corriendo hacia el caos, revisando problemas, alimentando preocupaciones y comenzando la jornada desde la tensión, terminarás viviendo todo el día atrapado en esa misma frecuencia mental. Pero si aprendes a iniciar tus mañanas con silencio, respiración consciente, claridad y propósito, empiezas a dirigir tu mente en lugar de dejar que el mundo la controle por ti. Y aquí es donde la visualización se convierte en una herramienta poderosa, no como fantasía vacía, sino como dirección mental consciente, porque todo aquello que logras construir en la vida primero debe existir dentro de tu mente con claridad. Debes verte convirtiéndote en la persona que deseas ser antes de poder actuar como ella. Debes imaginar la paz antes de poder sostenerla. Debes visualizar tu transformación antes de que tu realidad pueda reflejarla. Pero hay algo todavía más importante que visualizar: actuar, porque de nada sirve imaginar una vida distinta si sigues tomando las mismas decisiones que destruyen tu paz. Y ahí está el equilibrio que enseñaban los estoicos: actuar con disciplina pero sin desesperación, caminar con propósito pero sin obsesión, construir tu vida día a día sin caer en la ansiedad de querer resultados inmediatos, porque la verdadera transformación nunca ocurre de golpe. Ocurre lentamente, en silencio, en las pequeñas decisiones diarias que nadie ve, en los momentos donde eliges controlar tu reacción en lugar de explotar, donde eliges avanzar aunque tengas miedo, donde eliges confiar aunque todavía no puedas ver el resultado completo. Y es precisamente ahí donde comienzas a convertirte en alguien diferente. Y quizás la lección más importante de todas sea esta: necesitas aprender a estar en silencio contigo mismo, porque el mundo moderno ha llenado tu mente de ruido constante, opiniones ajenas, comparaciones, distracciones y falsas expectativas. Y entre tanto ruido has dejado de escuchar tu propia voz interior. Has olvidado quién eres realmente y qué deseas de verdad. Pero el silencio tiene una capacidad extraordinaria. Revela aquello que el ruido intenta esconder. Es en la quietud donde descubres qué sueños son realmente tuyos y cuáles fueron impuestos por otros.
Es en el silencio donde comprendes qué relaciones drenan tu energía y cuáles alimentan tu alma. Es en la calma donde tu intuición vuelve a hablarte, porque la claridad jamás nace del caos, nace de la serenidad. Tal vez llevas años intentando controlar el universo cuando lo único que necesitabas era aprender a controlarte a ti mismo. Tal vez has pasado demasiado tiempo luchando contra la vida en lugar de caminar junto a ella. Y quizás hoy sea el día en que finalmente entiendas que la paz interior no llega cuando todo sale perfecto, sino cuando tú aprendes a mantenerte firme incluso en medio de la incertidumbre. Así que deja de correr detrás de todo con desesperación. Deja de vivir como si el mundo estuviera en tu contra. Deja de pensar que necesitas tener todas las respuestas ahora mismo, porque la vida tiene una forma misteriosa de abrir caminos para quienes aprenden a caminar con paciencia, claridad y confianza interior. Y cuando finalmente logras dominar tu mente, sanar tu energía y actuar desde la calma en lugar del miedo, empiezas a descubrir que muchas de las cosas que buscabas afuera siempre comenzaron dentro de ti. Y si has llegado hasta aquí, quiero que escribas en los comentarios esta frase: hoy dejo de luchar contra la vida y empiezo a caminar con ella. Soy estoico, porque esa decisión puede convertirse en el inicio de una transformación profunda que cambie tu manera de pensar, de sentir y de vivir para siempre. Y si este mensaje resonó contigo, suscríbete ahora mismo, activa la campana y acompáñanos en este camino donde aprenderás a dominar tu mente, fortalecer tu espíritu y construir una vida con verdadera paz interior. Porque las personas más fuertes no son las que viven sin problemas, sino las que aprendieron a mantenerse en calma mientras atraviesan la tormenta. Hay un momento en la vida de toda persona en el que el cansancio deja de ser físico y se convierte en algo mucho más profundo, más silencioso y más peligroso. Un agotamiento del alma que aparece después de años intentando sostenerlo todo, controlar cada detalle, perseguir aprobación, luchar contra el tiempo, competir contra otros y vivir creyendo que la felicidad siempre está en el próximo logro, en la próxima meta o en aquello que todavía no posee. Y es precisamente en ese instante de desgaste interior donde muchos comienzan a darse cuenta de una verdad incómoda que el estoicismo ha repetido durante siglos. Cuanto más desesperadamente intentas retener la vida, más rápido parece escaparse de tus manos. Porque la mayoría de las personas han sido educadas para vivir en estado de tensión permanente, como si relajarse fuera sinónimo de debilidad, como si descansar significara perder el tiempo y como si confiar en el proceso fuera una especie de ingenuidad peligrosa. Pero esa mentalidad solo produce seres humanos agotados emocionalmente, incapaces de disfrutar el presente porque viven obsesionados con un futuro que todavía no existe. Personas que pasan los días sobreviviendo mentalmente atrapadas entre la ansiedad por lo que vendrá y la culpa por lo que ya pasó, olvidando completamente que la única vida real ocurre aquí y ahora. Y mientras esa batalla interna continúa, el cuerpo comienza a enviar señales, la mente se llena de pensamientos repetitivos, el corazón pierde entusiasmo y poco a poco la existencia deja de sentirse como una experiencia viva para convertirse simplemente en una rutina mecánica, donde cada día parece una repetición silenciosa del anterior. Pero aquí es donde aparece una de las enseñanzas más poderosas del pensamiento estoico. No puedes encontrar paz intentando controlar aquello que jamás estuvo bajo tu dominio. La lluvia caerá cuando quiera caer. Las personas actuarán según su nivel de conciencia. El tiempo seguirá avanzando sin detenerse por tus preocupaciones y el universo no cambiará únicamente porque tú te angusties intentando manipular cada resultado. Y comprender eso no es pesimismo, es liberación. Porque el verdadero sufrimiento humano no nace de los acontecimientos externos, sino de la resistencia emocional con la que reaccionamos frente a ellos. Imagínate caminando durante años, cargando una armadura extremadamente pesada, creyendo que te protege del dolor. Pero con el tiempo descubres que esa misma armadura también te impide sentir libertad, espontaneidad, amor y tranquilidad. Y eso es exactamente lo que ocurre cuando vives intentando controlarlo absolutamente todo.
Terminas tan enfocado en evitar el sufrimiento que sin darte cuenta también bloqueas la posibilidad de experimentar plenitud. Por eso los estoicos insistían tanto en la importancia del dominio interior, porque comprendían que un ser humano incapaz de gobernar su propia mente terminará esclavizado por cualquier circunstancia externa, por cualquier opinión ajena, por cualquier problema inesperado y por cualquier emoción pasajera. Mientras que aquel que aprende a mantenerse sereno incluso en medio del caos desarrolla una fortaleza que ninguna tormenta puede destruir. Y aquí es donde muchas personas se equivocan profundamente, porque creen que ser fuerte significa endurecerse emocionalmente, reprimir sentimientos y aparentar que nada les afecta, cuando en realidad la verdadera fortaleza nace de la capacidad de observar tus emociones sin convertirte en esclavo de ellas, de sentir miedo sin permitir que el miedo dirija tus decisiones, de atravesar momentos difíciles sin perder tu paz interior ni abandonar tu esencia, porque la calma no significa ausencia de problemas, significa presencia de conciencia, significa desarrollar la habilidad de respirar profundamente incluso cuando la vida parece desordenarse frente a ti. Significa entender que no necesitas reaccionar impulsivamente ante cada situación, que no todo merece tu energía, tu atención ni tu desgaste emocional. La sociedad moderna ha convertido el ruido mental en una normalidad peligrosa. Personas despertando y revisando inmediatamente problemas, noticias negativas, comparaciones constantes y estímulos interminables que saturan la mente desde el primer minuto del día. Seres humanos que jamás permanecen realmente en silencio porque le tienen miedo a encontrarse consigo mismos. Y cuanto más ruido existe afuera, más desconectados terminan sintiéndose por dentro. Pero el silencio tiene una capacidad transformadora que pocos comprenden, porque es en la quietud donde las máscaras comienzan a caer, donde descubres qué pensamientos realmente son tuyos y cuáles fueron implantados por las expectativas de otros, donde entiendes qué deseas verdaderamente y qué solo estabas persiguiendo para encajar, impresionar o sentirte suficiente frente a los demás. Muchas personas pasan años persiguiendo metas que jamás nacieron de su corazón, acumulando cosas que no llenan su vacío interior, intentando demostrarle algo al mundo mientras por dentro continúan sintiéndose incompletas. Y el problema es que ninguna cantidad de éxito externo puede sanar una mente que todavía vive atrapada en el miedo, la comparación y la inseguridad. Por eso la gratitud tiene tanto poder, porque interrumpe el ciclo constante de carencia mental en el que vive la mayoría. Un ciclo donde siempre parece faltar algo para poder sentirse pleno, donde la felicidad queda eternamente condicionada al próximo resultado, al próximo reconocimiento o a la próxima validación externa. Pero cuando aprendes a agradecer genuinamente lo que ya existe en tu vida, algo cambia dentro de ti. Tu energía deja de operar desde la desesperación y comienza a funcionar desde la abundancia interior. Y no se trata de conformarse ni de renunciar a crecer. Se trata de dejar de vivir desde la sensación permanente de insuficiencia, porque una mente que nunca aprecia lo presente jamás podrá disfrutar lo futuro, incluso aunque consiga todo aquello que tanto deseaba. Piensa en cuántas veces lograste algo que antes creías indispensable para ser feliz y después de poco tiempo volviste a sentir vacío, porque el problema nunca estuvo afuera. El problema era la creencia inconsciente de que tu paz dependía de circunstancias externas en lugar de tu estado interior. Los estoicos comprendían que la libertad auténtica no nace cuando consigues controlar el mundo, sino cuando dejas de necesitar que el mundo sea perfecto para poder sentirte en paz. Y esa comprensión transforma completamente la forma en que enfrentas la vida, porque entonces dejas de reaccionar impulsivamente ante cada obstáculo y comienzas a responder con claridad, paciencia y madurez emocional. Y cuando desarrollas esa serenidad interior, empiezas a notar algo extraordinario. Las oportunidades aparecen con mayor claridad.
las relaciones se vuelven más auténticas, las decisiones dejan de surgir desde el miedo y tu presencia transmite una tranquilidad que otras personas pueden sentir incluso sin palabras, porque la energía de alguien en paz siempre se percibe diferente a la energía de alguien desesperado. La desesperación contrae, presiona y desgasta, mientras que la calma expande, conecta y fortalece. Y quizás por eso muchas de las mejores cosas que llegan a nuestra vida aparecen precisamente cuando dejamos de perseguirlas obsesivamente y comenzamos simplemente a prepararnos internamente para recibirlas. Porque existe una enorme diferencia entre perseguir algo desde la necesidad y construirte desde la plenitud, y la vida responde de manera completamente distinta a cada una de esas energías, ya que cuando actúas desde la carencia transmites miedo a perder, pero cuando actúas desde la serenidad, transmites confianza, claridad y equilibrio. Y tal vez hoy necesitas escuchar esto más que nunca. No estás atrasado en tu vida, no has arruinado tu destino y no necesitas tener todas las respuestas ahora mismo, porque muchas veces el universo está trabajando en silencio mientras tú crees que nada está ocurriendo. Muchas veces los procesos más importantes suceden lentamente, invisiblemente y lejos de la gratificación inmediata que el mundo moderno exige constantemente. Las semillas más fuertes crecen bajo tierra antes de ser visibles, y lo mismo ocurre contigo, porque aunque hoy no puedas ver todos los resultados, cada vez que eliges la calma en lugar del caos, la disciplina en lugar de la excusa, el silencio en lugar de la reacción impulsiva y la confianza en lugar del miedo, estás construyendo una versión más sabia, más fuerte y más libre de ti mismo. Así que respira profundamente y entiende esto. Tu vida no cambiará únicamente porque el exterior se transforme. Cambiará verdaderamente cuando tú dejes de ser la persona que vive atrapada en la ansiedad, el control y el miedo constante. Porque el día en que aprendes a dominar tu mente, ese día comienzas a recuperar el control de absolutamente todo lo que realmente importa. Existe una forma silenciosa de destrucción que casi nadie reconoce a tiempo, porque no deja heridas visibles, no rompe huesos ni provoca cicatrices externas, pero consume lentamente la energía vital de las personas hasta convertirlas en versiones irreconocibles de sí mismas. Y esa destrucción ocurre cuando un ser humano pasa demasiados años viviendo desconectado de su paz interior, atrapado en pensamientos obsesivos, expectativas imposibles, comparaciones constantes y una necesidad interminable de controlar todo aquello que jamás dependerá completamente de él. La mayoría de las personas no viven realmente, simplemente reaccionan automáticamente a los acontecimientos diarios, despertando cada mañana con la mente saturada antes incluso de poner los pies sobre el suelo, preocupándose por problemas que todavía no han ocurrido, recordando errores que ya no pueden cambiar y anticipando escenarios negativos que únicamente existen dentro de su imaginación. Y cuanto más tiempo permanecen atrapados en ese estado mental, más se alejan de la tranquilidad que tanto desean encontrar. El problema es que el mundo moderno ha normalizado el caos emocional hasta el punto de convertir la ansiedad en una forma cotidiana de existencia, como si vivir agotado, acelerado y mentalmente fragmentado fuera una señal de importancia o productividad, cuando en realidad muchas personas no están avanzando hacia una vida mejor, sino simplemente sobreviviendo dentro de una prisión psicológica construida por sus propios pensamientos desordenados. Y aquí es donde el estoicismo aparece como una verdad incómoda, pero profundamente liberadora, porque te obliga a enfrentar una realidad que pocos quieren aceptar. Gran parte de tu sufrimiento no proviene de lo que sucede fuera de ti, sino de la interpretación emocional que haces sobre aquello que ocurre. Lo cual significa que el verdadero campo de batalla jamás estuvo en el exterior, sino dentro de tu mente, porque dos personas pueden atravesar exactamente la misma tormenta y salir completamente distintas de ella.
Una puede destruirse emocionalmente mientras la otra encuentra fortaleza, sabiduría y crecimiento interior. Y esa diferencia no depende únicamente de las circunstancias, sino de la capacidad que cada uno tiene para gobernar sus pensamientos, sus emociones y su manera de responder frente a la adversidad. Los estoicos comprendieron algo extraordinario hace siglos. Quien no domina su mente termina siendo dominado por cualquier situación externa, por cualquier crítica, por cualquier rechazo, por cualquier pérdida y por cualquier cambio inesperado, mientras que aquel que desarrolla serenidad interior adquiere una estabilidad emocional tan profunda que incluso en medio de las dificultades conserva claridad, dignidad y equilibrio. Pero alcanzar esa calma requiere desaprender muchas ideas tóxicas que la sociedad ha instalado silenciosamente en la mente de las personas. Porque desde pequeños se nos enseña a buscar validación constante, a competir incesantemente, a medir nuestro valor según resultados externos y a creer que la felicidad siempre depende de alcanzar algo más, sin darnos cuenta de que esa carrera interminable jamás produce satisfacción duradera, sino una sensación permanente de insuficiencia. Por eso tantas personas consiguen aquello que durante años creyeron indispensable para sentirse plenas y aún así continúan vacías, porque el problema nunca fue la ausencia de logros, dinero, reconocimiento o relaciones, sino la incapacidad de sentirse completas consigo mismas, la incapacidad de habitar el presente sin convertir cada instante en una lucha desesperada por alcanzar un futuro idealizado. Y cuanto más persigues desesperadamente algo creyendo que ahí encontrarás finalmente tu paz, más dependiente emocionalmente te vuelves de aquello que no controlas, entregándole poder absoluto sobre tu bienestar a circunstancias externas que inevitablemente cambiarán con el tiempo. La tranquilidad verdadera nace cuando comprendes que tu estabilidad emocional no puede depender completamente de personas, resultados o situaciones temporales, porque todo lo externo es inestable por naturaleza. Las personas cambian, las etapas terminan, los planes se modifican y la vida jamás seguirá exactamente el guión que imaginaste. Pero aún así, puedes aprender a permanecer firme interiormente mientras todo alrededor se transforma. Esa es la diferencia entre una mente entrenada y una mente esclavizada por sus emociones, porque una mente sin disciplina reacciona impulsivamente ante cada dificultad, mientras que una mente fortalecida observa, respira, reflexiona y responde conscientemente en lugar de dejarse arrastrar por el caos del momento. Y quizás una de las habilidades más poderosas que puede desarrollar un ser humano sea precisamente esa, aprender a detenerse antes de reaccionar, porque muchas veces una sola reacción impulsiva destruye relaciones, oportunidades, proyectos y años enteros de construcción emocional, mientras que unos segundos de conciencia pueden evitar consecuencias irreversibles. Sin embargo, la mayoría nunca desarrolla esa capacidad porque vive completamente desconectada de sí misma, permanentemente distraída, saturada de ruido mental y emocional, incapaz de permanecer en silencio el tiempo suficiente como para escuchar lo que verdaderamente ocurre dentro de su interior. El silencio intimida a quienes han pasado toda su vida huyendo de sí mismos, porque en la quietud desaparecen las distracciones y aparecen preguntas incómodas, emociones reprimidas y verdades que el ruido cotidiano mantenía ocultas. Pero también es precisamente en ese silencio donde comienza la transformación auténtica. Porque cuando aprendes a estar contigo mismo sin necesidad de escapar constantemente hacia distracciones externas, empiezas a descubrir quién eres realmente debajo de todas las máscaras, expectativas y personajes que construiste para sobrevivir. Y ese autoconocimiento se convierte en una fuente inmensa de libertad emocional. Entonces dejas de actuar únicamente para agradar a otros. Dejas de perseguir caminos que no resuenan contigo y comienzas finalmente a construir una vida alineada con tu esencia en lugar de con las exigencias ajenas. Y aunque ese proceso puede ser incómodo al principio, también resulta profundamente liberador. La mayoría de las personas jamás se permite cuestionar si realmente desea la vida que está intentando construir.
Simplemente siguen patrones automáticos heredados de la sociedad, persiguiendo éxito sin preguntarse qué significa verdaderamente el éxito para ellas, buscando reconocimiento mientras sacrifican tranquilidad y acumulando responsabilidades mientras pierden conexión consigo mismas. Pero llega un momento en el que el alma se cansa de fingir, se cansa de correr, se cansa de sostener apariencias y comienza a pedir algo mucho más profundo que resultados externos: paz. Y esa paz no aparece mágicamente cuando todo sale perfecto. Aparece cuando aprendes a vivir sin depender obsesivamente de que todo sea perfecto. Cuando entiendes que siempre existirán desafíos, incertidumbre y cambios inesperados, pero también comprendes que posees dentro de ti la capacidad de atravesarlos sin destruirte emocionalmente. Por eso la gratitud transforma tanto la percepción humana, porque obliga a la mente a dejar de enfocarse exclusivamente en la carencia y comenzar a reconocer la abundancia que ya existe en el presente. Y aunque parezca algo simple, ese cambio de enfoque modifica profundamente la energía con la que enfrentas la vida. Una persona agradecida deja de vivir desde la desesperación permanente y comienza a actuar desde una sensación interna de suficiencia. Y desde ese estado mental, las decisiones se vuelven más conscientes, las relaciones más sanas y la vida mucho más ligera emocionalmente. Porque aquello que más desgasta al ser humano no siempre son las dificultades externas, sino la resistencia psicológica constante contra la realidad, la lucha interminable por controlar lo incontrolable y la incapacidad de aceptar que existen procesos que requieren tiempo, paciencia y confianza. La naturaleza jamás tiene prisa, y aún así todo florece en el momento correcto. Pero el ser humano moderno quiere resultados inmediatos para todo. Quiere sanar rápido, crecer rápido, enriquecerse rápido y encontrar respuestas inmediatas para cada incertidumbre, sin entender que las transformaciones más profundas suelen ocurrir lentamente, en silencio y lejos de la gratificación instantánea. Tal vez por eso tantas personas abandonan justo antes de florecer, porque confunden lentitud con fracaso, silencio con ausencia de progreso y dificultad con incapacidad, cuando en realidad muchas veces la vida simplemente está preparándolas interiormente para aquello que todavía no están listas para sostener. Así que si hoy sientes que todo avanza demasiado lento, respira profundamente y recuerda esto: no todas las batallas se ganan acelerando. Algunas se ganan aprendiendo a permanecer en calma mientras el proceso sigue desarrollándose invisiblemente. Porque el verdadero poder no pertenece a quien jamás cae, sino a quien aprende a reconstruirse internamente cada vez que la vida intenta quebrarlo.